Hoy quiero dar una pequeña lección sobre una capacidad que tiene el ser humano muy interesante, muy profunda para llegar a la verdad, que es la intuición. Lo que voy a contar aquí apenas lo he escuchado sobre ningún psicólogo hablar de ello, ni ningún libro de psicología, sino lo he aprendido de la antropología, que es una ciencia y una disciplina mucho más profunda para comprender al ser humano. Pues yo creo que llega a conclusiones más interesantes. ¿De qué voy a hablar aquí? Voy a hablar de qué es la intuición y qué lo diferencia de la razón y de la ciencia, porque es mucho más certera que la razón, que la ciencia y que los sentimientos para llegar a la verdad. Llega mucho antes. Cómo escuchar la voz de nuestra intuición para tomar mejores decisiones, resolver mejor los problemas, abordar mejor las dificultades de la vida y para encontrar el camino de nuestra vida, el sentido de nuestra vida adecuado. También para conocerlo a nosotros mismos. Quiero ayudar a diferenciar entre intuición y sentimiento, porque no es lo mismo un sentimiento que una intuición. Y los sentimientos pueden confundir mucho la intuición. También quiero hablar de cómo la intuición genera en nosotros disciplina, una disciplina mucho más potente que los hábitos, cómo nos da una seguridad muy profunda, cómo genera cambios en nosotros profundos y determinantes en un solo instante. La intuición por eso es la vía para llegar al conocimiento, mm, por lo menos de las más profundas y de las más potentes. Aunque hay uno mayor que es el amor, pero eso hablaremos otro día. Comencemos. Hoy quiero hablaros del valor de la intuición frente a la razón. Si tienes que tomar una decisión en tu vida, encontrar el camino o la solución para algún problema, siempre se llega antes por la intuición que por la razón. De hecho, la razón, de todas las vías para llegar a la verdad, quizás sea de las más torpes. Después de la ciencia, la que más. Porque la ciencia es la más torpe de todas. Todos los caminos para descubrir algo, la ciencia es el peor camino. No por nada, sino porque a base de ensayo y error no se descubre gran cosa. Otra cosa es que la ciencia sirve para demostrar que se ha llegado. Eso sí, ahí da más certeza que la mayoría de vías. También la razón da certeza. Es decir, hemos llegado a esta conclusión por esto, por esto, por esto, por esto. Y explica cómo se ha llegado, cómo se llega, pero no cómo se ha llegado. El cómo se ha llegado es por intuición. Por eso los avances científicos están condicionados a que aparezcan genios, que los descubran. Pero genios no gente que razona bien, sino gente que además de razonar bien, intuye bien y escucha bien. Por eso cuando tú quieras llegar a algo, piensa, razona, pero luego también observa, escucha e intuye. Porque la intuición llega antes que la razón a cualquier respuesta. Y la razón te da una certeza de que eso es así. ¿Vale? Hay un ejemplo. La razón es como esa varita de Saborí, que es una especie de rama con forma de V y una punta pronunciada que se utiliza para buscar agua. Cuando se utilizaba antiguamente para buscar agua cuando se quería cavar un pozo, terreno, donde, pues a saber tú, donde cava el pozo. Ahora hay otros artilugios, pero se utilizaba, ¿no? Y es curioso cómo esa varita servía de alguna manera para encontrar agua. Luego ya, cuando ya has encontrado el sitio, pues ya marcas una X, anotas las coordenadas del lugar y ya la razón te hace volver más rápido a ese lugar. Pero no se te olvide que no lo encontraste haciendo cálculos. Ese lugar lo encontraste sin explicación racional, por mera intuición. La intuición es mucho más profunda y mucho más potente. Y luego cuando cavas el pozo hay agua. Es curioso.
La intuición es una certeza de que algo es verdad sin saber explicar por qué. Es muy interesante. El peligro de la razón es confundirla con los sentimientos. Sentimientos normalmente alteran la, la intuición, la confunden. Porque cuando tú tienes un sentimiento de algo, sientes que es verdad, no sabes explicarlo, luego buscamos justificarlo, pero si no viene de la intuición, sino que viene de tus emociones, se equivoca siempre. La emoción se equivoca constantemente. Porque los sentimientos van y vienen y son muy exagerados. Entonces, para diferenciar entre intuición y sentimiento, hay que ponerlo a prueba. Normalmente una prueba buena es la prueba del tiempo. Los sentimientos van y vienen, y si pasa tiempo y has cambiado de sentimiento, de sentir, cambiado de sentimiento, sería que no era verdad. Ahora, la intuición perdura en el corazón. Pasa el tiempo y sigo teniendo ese sentimiento, o ese sentido, esa intuición, mejor dicho, de que este es el camino. ¿Vale? Luego hay una segunda prueba para diferenciar entre sentimiento e intuición. Esa prueba es el sufrimiento o la dificultad. Normalmente, los sentimientos o los deseos que tenemos inconscientes nos convienen. Son cosas que deseamos que nos convienen por alguna manera, por alguna razón, que nos apetece. La intuición no siempre apetece. La intuición a veces te dice una verdad incómoda, que no quieres reconocer. Entonces, cuando la intuición te marca un camino difícil, que no te agrada, que no te ilusiona tanto, o si te ilusiona, pero que no te requiere dar de ti una entrega mayor o hacer algo que va en contra de tu propia apetencia, es también un buen indicio de que esa intuición es verdadera. Y luego la última prueba para diferenciar entre sentimiento e intuición es estar dispuesto a todas las opciones, la libertad, ¿vale? Yo quiero tomar una decisión y mi intuición me dice que tome el camino A y no el camino B. Antes de decidirme por el A, me paro a pensar, a hacer silencio, a reflexionar, a analizar racionalmente, a visualizar emocionalmente también ambos caminos. Agoto la vía de la razón y agoto la vía emocional. Y cuando emocionalmente estoy dispuesto a aceptar el camino A, pero también a aceptar el camino B, estoy dispuesto a las dos opciones y ya me da igual cuál tomar, me desapego de ambas, ¿vale? Esa es la última prueba. Porque entonces estamos decidiendo con libertad. Por ejemplo, si voy a cortar con mi novia, porque la relación tiene problemas, y no sé si cortar o dar el último empujón, poniendo toda la carne en el asador y ese último intento dándolo todo, o bien cortar y terminar para no encarnizarme con esta relación, pues yo tengo que estar dispuesto a las dos opciones. Estar dispuesto a cortar y a hacer el duelo y a perder a la persona para siempre y a encontrar una brizna de ilusión en una vida sin ella y de esperanza y de paz. Y también tengo que estar cómodo con la idea de seguir intentándolo a pesar del miedo que me suponga, a pesar de la inseguridad, a darlo todo para luego perderlo todo. Y cuando estoy dispuesto a hacer ambas cosas y tengo paz con ambos escenarios, aquella última decisión que tome tiene todas las papeletas de ser la correcta. Por lo menos la que la intuición nos marque. La intuición puede fallar en algunos momentos, pero falla mucho menos que la razón y muchísimo menos que los sentimientos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la intuición se escucha en voz bajita, ¿vale?
¿Cómo tener intuición? ¿Cómo escuchar la intuición? La intuición se escucha en voz baja. La razón habla fuerte y firme. Y los sentimientos gritan. Entonces, ¿cómo voy a escuchar lo que dice mi intuición si la razón habla con rotundidad y los sentimientos me gritan a la oreja? Hay que acallar ambas voces. Primero recomiendo acallar los sentimientos. ¿Cómo se acallan los sentimientos? Hace falta silencio, hace falta sentir, hace falta escuchar lo que uno siente, expresar y desahogar lo que uno siente y agotarlos. Luego hay que callar la razón, bueno, escucharla, más que callarla, escucharla. Analizar todas las posibilidades, los factores a tener en cuenta, las causas, las consecuencias y tal. Y entenderlo, darle una buena vuelta de tuerca a todo. Y ahora ya tengo más o menos la base para escuchar la intuición. Y por último, cuando ya mi razón está saciada y todo está analizado más o menos de manera exhaustiva, tampoco hay que obsesionarse. Los sentimientos ya se han calmado porque ya más o menos me he hecho la idea de la situación en la que estoy. Ahora sí que estoy en silencio conmigo mismo y ahí puedo escuchar la pequeña voz de la intuición, que es un susurro, es una dulce melodía, como una flauta, que se escucha solamente si toda la percusión, todos los bajos, todos los instrumentos de viento, todo el fondo de la orquesta está callado. Pequeña flauta dulce que susurra en nuestro corazón. Esa es la intuición. Y por último, decir cuál es la mayor fortaleza que tiene la intuición. La mayor fortaleza no es solamente que te previene el error, o muchos de los errores por lo menos, y que acierta más. Es que además, cuando uno hace todo este proceso y encuentra la voz de su intuición, aunque esa voz es dulce y suave y pequeña y débil, cuando uno decide escucharla y seguirla, de repente sube el volumen de esa melodía y se vuelve la más poderosa de todas. Cuando uno encuentra lo que le dice su intuición y hace todo este proceso, descubre que esa voz, pequeña y débil, es, es la más firme, la más profunda, la más fuerte, la que te da la certeza más profunda. Y por tanto, la intuición te da una seguridad enorme, porque la escuchas sencilla y débil, pero sientes que es verdad. De repente ya no dudas, ya no tienes que pensar más, ya no tienes que sentir más, ya todas las voces se acallan y empiezas a desenterrar de dentro de ti la mayor de las seguridades y la mayor de las certezas. Y la intuición crea en ti una determinación y una fuerza de voluntad que nunca habías tenido. Cuando alguien sigue su intuición, es capaz de darlo todo, porque ya se ha desprendido de sus sentimientos, porque ya se ha desprendido de su argumento, aunque lo has escuchado, y ya solo le queda la fuerza de su corazón. Entonces, cuando alguien decide algo con intuición, parece que va a muerte y no le cuesta, ya no tiene tanta barrera. He visto personas en las situaciones más complicadas con sufrimiento enorme y con entornos sociales de familia que le están fastidiando muchísimo y personas muy débiles, muy sensibles, con muy poquita autoestima, muy poquita cosa, que cuando encuentran lo que realmente quieren, lo que realmente su intuición les dice y se lo creen, cogen la fortaleza que no tiene nadie, que no tiene la persona más chula, arrogante, soberbia, orgullosa, tosuda y cabezona que puedas conocer. Porque has encontrado una verdad
que se hacen para ti profundamente evidente y eso ya nada lo puede borrar. Eso ya no se puede olvidar. Digamos que te ha costado tanto llegar a esa conclusión, tanto esfuerzo emocional y racional, que ya todas las barreras que encuentras son pequeñas. Puedes volver a recapacitar, evidentemente. Si ves que luego te equivocas, entonces toca hacer otra introspección y otro viaje interior para volver a escuchar lo que decía la intuición y afinar, ¿vale? Pero da como mucha determinación el tema de la intuición. Y eso es muy interesante. Cuando alguien quiera cambiar algo de su vida que le cueste mucho cambiar y no tenga fuerza de voluntad para cambiarlo, el viaje de la intuición es de lo más interesante para encontrar un motivo profundo y verdadero para cambiar, que te haga de verdad querer. Así que nada, os invito a escuchar a vuestra intuición por una vez en la vida, que no todo el mundo la escucha, y eso, claro, requiere pararte a pensar todos los días, un camino de autoconocimiento, de ir cada vez más hacia adentro de uno para conocerse, entenderse, profundizar y conectar con lo que uno tiene dentro. También hay que formar la intuición, ¿eh? Hay que darle, hay que darle estructura, ¿eh? Para poder encontrar una perspectiva adecuada desde la que poder mirar, pero en sí misma ya tiene bastante potencia. Siempre la seguimos poquito a poco y aprendemos viendo los errores. ¿Vale? Pues nada, un abrazo fuerte.